Agradecer mucho el espacio, pienso que siempre vale la pena conversar sobre los temas que nos parecen trascendentes e importantes, y la apertura de Diverser por el espacio y la presencia de ustedes dan cuenta, hola Tere, dan cuenta de ello. Así que nada, yo soy Betsy Mayeli Romaña Blandó, como lo decía Camilo, yo soy de aquí también, del alma mater, yo soy licenciada en Geografía e Historia, de acá de la Facultad de Educación, y acá mismo pues de la maestría en Pedagogía y Diversidad Cultural, que es también de Diverser. Bueno, no, así como detallitos que pueden ayudar a comprender el tejido de la palabra que voy a proponer hoy. Desde lo laboral yo estoy como contratista en la Alcaldía de Medellín, presto los servicios en la gerencia étnica del distrito, y allí en los últimos años me he ocupado sobre todo del proceso de sensibilización y capacitación a servidores, servidoras públicas y personas que prestamos servicios públicos en Medellín. Otro tipo de experiencias, pues yo estuve también en la escuela, yo estuve docente durante 9 años acá en Medellín, y luego he estado acompañando este tema que soy yo misma, el tema étnico, el tema afro. Cuando digo que soy yo misma es porque yo estoy dentro de él, aunque a ratos me salga para observarlo desde otros ángulos. Entonces, desde este tema de vida he estado acompañándolo, luego de los 9 años pues en instituciones educativas, más desde las partes administrativas, mucho ligadas a la formación y a la reflexión. Entonces, desde allí estuve en Vigía del Fuerte, acompañando una administración como asistente, en la alcaldía de Envigado también haciendo este mismo rol de sensibilizar a servidores y servidoras, y bueno, en formulación de planes y otros instrumentos de las poblaciones étnicas. Entonces, bueno, eso en resumen. Decirles que vamos a aprovechar que estamos pocos y pocas, y si en estos 30 minutos que tengo inicialmente ustedes sienten que hay algo que quisieran decir porque es justo allí muy clave, pueden hacerlo. De lo contrario, al final habrían 30 minutos para que podamos conversar sobre lo que vamos a intentar tejer aquí. Bien, con este título de reconocer y promover las prácticas culturales afrocolombianas en la escuela y en los contextos sociales, yo me quise ir a lo simple, a lo que pareciera simple, pero que no lo es tanto. Entonces quise irlo guiando como con algunas reflexiones, con algunas preguntas, con algunos títulos provocadores, y me dije, para hablar de reconocimiento y promoción de las prácticas culturales afrocolombianas, ¿qué es necesario reconocer como punto de partida? En un momento de la vida yo no era muy amiga a pensarle tanto a la ley, ¿no? Porque confío y pienso que es más importante ese ser, ese individuo, esa persona que está allí, esa individua que está allí, y que es quien en últimas le da vida a lo que está escrito, a lo que se espera, pero he entendido en el transcurrir del tiempo que todo es importante y que todo debe tener un lugar, y que en ese sentido, cuando ese ser voluntariamente y espontáneamente muchas veces no dinamiza asuntos, entonces la ley nos sirve de ayuda para recordarnos, hey, es que acordémonos que esto está aquí. Entonces, justamente por esa importancia que hoy entiendo que también tiene la ley desde la práctica, quise arrancar con la pregunta de qué es necesario reconocer, y en ello debemos decirnos, como personas implicadas en procesos educativos, que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, si bien desde 1998 estamos hablando de décadas, sí estuvo allí puesta sobre la mesa en el papel, y que es una invitación a todas
todos los establecimientos educativos para conversar sobre, en este caso, sobre el tema afrocolombiano, nos queda la gran pregunta: ¿cuántas instituciones educativas de Medellín, de Antioquia, de Colombia lo estamos haciendo? ¿Y por qué no lo estamos haciendo? ¿Cierto? ¿Por qué no queremos conversar sobre el tema afrocolombiano de manera investigativa, a manera de historia, a manera de darle un lugar? ¿Por qué no hacerlo? Podemos tener muchísimas excusas, del tema yo no sé, pero de cuántos temas no sabemos y consultamos si nos interesa. Hoy la web nos ofrece un ramillete amplio de una cantidad de temas. Mi hijo de 12 años, cuando entra a hacer sus planteamientos y nos plantea sus debates a mi esposo y a mí, y nosotros les decimos: ¿y de dónde sacaste esa información? Dice: ay, busquen en Google. Dice: ay, pues vayan a YouTube. Es decir, hay un montón de información que está allí. Y que cuando nos decimos: yo esto no lo abordo porque no lo conozco, y nos fijamos en que no lo hacemos por ello, deberíamos es hacernos la pregunta real y profunda: ¿yo por qué no quiero abordar este tema? Entonces allí tenemos una gran deuda. Entonces lo que sí hacemos es el 21 de mayo, disfrazamos a los niños y las niñas, les proponemos que se disfracen, hacemos ruido, buscamos en la gerencia étnica del distrito de Medellín, buscamos en la gerencia del departamento de Antioquia y corremos a la Secretaría de Educación y andamos que nos despelucamos para que alguien nos dé una pequeña receta del acto cívico del 21 de mayo, ¿cierto? Pero la cátedra nos está diciendo hace varias décadas: traigamos al aula el tema de la afrocolombianidad. Y hablemos pues del acuerdo 085 de 2018, este sí es mucho más reciente, ¿sí? Que es el que propone implementar la etnoeducación en Medellín, en este caso, es un acuerdo nuestro acá del distrito, y ese programa de etnoeducación como un medio pedagógico y de gestión del conocimiento en los procesos de educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano, ¿cierto? Para promover las relaciones interculturales. Entonces, desde la legislación no solo nos están diciendo conversemos sobre el tema étnico, también nos están diciendo trascendamos además, trascendamos a reflexionar sobre qué nos implicaría hablar de interculturalidad, ¿cierto? Y uno de los planteamientos que trae consigo mismo el concepto y desde las realidades que mueve, nos está diciendo: para hablar de interculturalidad, absolutamente debo considerar a cada una de las partes como sujetos válidos de interlocución horizontal. Si seguimos pensando que tenemos las verdades en solo unas poblaciones y en solo unas experiencias de vida, no mencionemos la palabra interculturalidad. Implicaría rebobinar nuestros chips, no solo personales, individuales, sino también de conjunto e institucionales y incluso estructurales, para poder pensar que efectivamente los sabedores y las sabedoras de los pueblos indígenas originarios, los sabedores y las sabedoras de los pueblos afrodescendientes y tantos otros sabedores y sabedoras de otras poblaciones, efectivamente tienen un saber acumulado para compartir en la horizontalidad. Si no, olvidémonos de hablar de procesos interculturales. La necesidad de transformar, para hablar de reconocimiento y promoción de las culturas afrocolombianas en la escuela y en todos los contextos sociales, definitivamente hay muchas transformaciones a hacer. Y una de esas transformaciones son los lenguajes, ¿cierto? Hoy en las instituciones educativas, cuando el niño o la niña de piel oscura como yo le dice a su compañero o a su compañera: no me diga negrito, la profesora o el profesor interviene diciendo: ¿cómo que no le diga? ¿Y qué es pues? No es negro, no es negra. El niño o la niña le está diciendo: yo tengo un nombre. Yo tengo un nombre. Y le está diciendo, sin que lo verbalice y sin que lo conozca de manera verbal: un momentico,
no me interesa que me nombres como lo hizo el esclavizador, ¿cierto? Y lo hablo en masculino porque al principio de los principios eran hombres. Pero bueno, en estos asuntos de la esclavización y de las colonizaciones, el asunto es comprender primero que tiene un nombre, ¿cierto? Y que tiene derecho a ser nombrado o nombrada por su nombre. Música para los oídos, escuchar nuestro nombre, que nos identifica, que nos recuerda quiénes somos, dónde estamos parados, de dónde venimos y tal vez para dónde vamos. Primero eso. Segundo, le está diciendo, deje de excusarse en decir que como no sabe mi nombre, me nombra con un color, ¿cierto? Me nombra de esa manera. Porque la pregunta es, ¿cómo le decimos a las personas que no tienen la piel oscura cuando no les conocemos el nombre? ¿Cierto? Le damos la calidad simple de ser humano, ¿cierto? Señor, señora, señorita, niña, devuélvale la calidad de ser humano. Dele la calidad de ser humano a la persona y no se vaya a mirar la piel. Cuando usted empieza mirando la piel, usted tiene un problema, y eso seguro. Cuando miremos a alguien y empecemos viendo la piel, asumamos que tenemos un problema, porque no estamos viendo el humano, la humana que estamos allí, estamos viendo otros asuntos que la sociedad nos ha enseñado y que están en el inconsciente. Entonces el niño o la niña está diciendo atención, ¿sí? Porque entonces, ¿de dónde viene el concepto de nombrar a la persona de piel oscura como negro o negra? Viene de la misma visión y cosmovisión y práctica de la esclavización y de la colonización. Fue el europeo, y ya saben por qué hablo en masculino, fue el europeo que en su encuentro con la persona africana de piel oscura le dijo negro, negra. La persona africana de piel oscura no decidió que se le nombrara de esa manera. En África nadie se llama negro y nadie se llama negra. Las personas tienen un nombre, pertenecen a unos pueblos, pertenecen a unas culturas, pertenecen a unas regiones, pertenecen incluso a tribus, pero no son un color de piel. Entonces, en ese recorrido que hacen las poblaciones étnicas, recorrido de lucha, y esto debemos tomarlo literal, de lucha diaria y permanente por absolutamente todo, y todo es desde un asunto que pareciera innato y natural, que es ser reconocidos como seres humanos. Hasta eso, las personas que hoy nombramos de grupos étnicos tuvieron que luchárselo. Y si se lucharon eso, que pareciera simple y automático, de allí en adelante, e insisto, esto es literal, han luchado absolutamente todo, cotidianamente, ¿sí? Entonces, dentro de esa misma lucha cotidiana y permanente se llega a estos otros sinónimos o conceptos, y del afrodescendiente o afrocolombiano, lo que está diciendo es, le doy un lugar a África, levanto la mano y digo, soy afrodescendiente, soy afrocolombiano, soy afroantioqueño. Esa raíz afro es reconocer que desciendo de manera directa de africanos y africanas, y se complementa con ese lugar donde se nace, se crece, se habita, ¿sí? Y lo de raizales y palenqueros, ya sabemos que en eso de tener la piel oscura en el contexto colombiano hay todas unas diferencias también que complementan esa cultura. Entonces no se habla de una cultura afrocolombiana, habla de culturas afrocolombianas, porque allí también hay unas implicaciones. Muy bien, necesidad de transformar prácticas. Aquí en la proyección, cuando estuve pasando las diapositivas, vi que la imagen, el color se distorsiona, pero ¿de qué color sería ese cuadrado? El famosísimo y violento color piel. Y violentísimo porque en las instituciones educativas, y se los digo porque soy madre de dos chiquis que hace poco pasaron la primera infancia, y en las escuelas, muchas instituciones educativas y muchos y muchas docentes le siguen proponiendo a los niños, niñas y adolescentes que dibujen la figura humana, y después violentamente rematan diciendo, píntela color piel. Y en las cajas de colores hay un color como que ya
trascendió la violencia y dice color piel. Y entonces cuando una se pone a observar, se supone que ustedes que están allí sentados y sentadas representarían ese histórico color piel. Y cuando yo los tengo aquí como en una foto, yo digo, ¿en serio? Sí. Pero la escuela sigue diciendo que hay un color piel. Y entonces cuando una en lo humano intenta meterse en la mente de ese niño o esa niña adolescente que está escuchando que es su profe, recordemos el simbolismo que hay en el profe o la profe de un niño o una niña. Eso es sagrado. Yo perdí, y yo creo que todas las mamás y los papás perdemos el año en la casa con los hijos y las hijas cuando a ratos le ojeamos los cuadernos y una dice, ay, a la profe o al profe aquí se le fueron las luces. E intenta un poco organizar unos asuntos que uno ve que el profe, la profe se equivocó y usted no gana ninguna batalla con su hijo, con su hija. Le dice, eso lo dijo mi profe. Entonces, mamá, ahora vienes a decir que mi profe no sabe. ¿Cómo viene? Esa pelea no se gana. Entonces, con lo que significa el profe o la profe, el niño o la niña, y es esa figura la que está diciendo que hay un color piel. ¿Y qué pasa con esos y esas que tienen la piel como la mía, que la ven tan distinto al referente de color piel que su profe está institucionalizando? Y resulta que cuando generamos conciencia, no solo estamos invitados e invitadas a dejar de hacer, estamos invitados e invitadas también a intervenir para ayudar a generar conciencias para que otros y otras dejen de hacer. Ojalá un día logremos que dejemos de decir en la escuela que hay un color piel, cuando hay tantos colores piel como seres humanos. Hagamos un ejercicio un domingo que estemos despachados con las personas que tenemos cerca, familiares, amigos, amigas, y pongamos ahí los brazos. Tomemos una foto a ver cuántos colores piel nos salen. Y cuando estamos diciendo que estamos llamados y llamadas no solo a dejar de hacer, sino a ayudar a que otros y otras hagan, hay un asunto importante en estos procesos y es que las personas adultas tenemos un llamado a reconocernos como figuras de apoyo. Eso, cuando yo hice la maestría acá, justamente el título fue Reconociendo las identidades afrocolombianas desde adentro como una forma de vivirlas y no de sufrirlas. Y fue el encuentro que hice en ese diálogo por el que transité en la investigación en la maestría fue justamente eso. Las personas afrocolombianas con las que trabajamos, que queríamos entender por qué se les ve por la vida como que van viviendo su afrocolombianidad y no la van cargando como un peso o como una carga, queríamos indagar qué pasaba en sus vidas y qué había pasado en sus vidas, que habían hecho de ellas esas personas que van viviendo la vida. Y justamente estaban unas figuras de apoyo claves. Y esas figuras de apoyo se llamaban papá, se llamaban mamá, se llamaban profe, se llamaban instituciones y espacios académicos, porque justo lo hicimos con personas que fueran estudiantes o egresadas de la Universidad de Antioquia, y la Universidad de Antioquia salió allí también. Cada vez que un profe o una profe genera un espacio de reflexión donde le da un lugar a estos temas que no tienen lugar o que no han tenido un lugar, como el tema afrocolombiano. Entonces, es necesario que recordemos que ante los chiquis, las chiquis y las nuevas generaciones, nuevas no, bueno, las generaciones más pequeñas que tenemos allí, tenemos una responsabilidad. Y no sabemos cuánto cuando lo tenemos en una figura, cuando estamos en un rol y en una figura, por ejemplo, de docentes. Y no importa si ya son personas adultas. Cuando tenemos un rol de profes, siempre en esas personas que están allí sentadas, tenemos una gran tarea, y si son así, de chiquis como la que aparece aquí, con mayor razón. Necesidad de enfatizar. Yo les decía al principio que aprendí a entender que la ley debe tener su lugar en algunos momentos. Y
cuando hablo de personas con personas que estamos involucradas en servicios públicos, me gusta muchísimo recordar el artículo número 1 de la Constitución Política de Colombia. Colombia es un Estado social de derechos. Y como casi siempre tenemos varias alternativas. Una es empezar el bla 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 de decir es que la ley nadie la respeta, es que todo el mundo la viola, es que cuál ley, es que para qué existe, que no sé qué. Esa es una opción. Y la otra opción es recordarnos qué llamado me está haciendo el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia cada vez que estoy prestando un servicio público. Debo desarrollar una conciencia bien especial para recordar que ese servicio público que me invita a prestar la Constitución está basado en el respeto de la dignidad humana. ¿Y cuántas veces en las aulas de clases y en las instituciones educativas se siguen permitiendo prácticas que violentan incluso la dignidad de chicos y chicas allí? Bien, seguimos en esa necesidad de enfatizar en la ley. El 21 de mayo, Día Nacional de la Afrocolombianidad, surge en reconocimiento a la plurietnicidad de la nación colombiana y la necesidad que tiene la población afrocolombiana de recuperar su memoria histórica, ¿cierto? Porque la historia que nos han contado tiene una sola visión de la historia. Y en esa sola visión de la historia, no solo a las poblaciones afrocolombianas, sino también a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las poblaciones campesinas y a muchas otras, siempre esa única historia nos ha mostrado como vencidos y vencidas, como perdedores y perdedoras. Hoy, cuando pensamos, por ejemplo, en los pueblos originarios, y los censos de Colombia nos dicen que son un 3 o un 4% de la población colombiana, ¿cuántas veces se han generado la reflexión de que las personas de los pueblos originarios son de ese porcentaje porque les tocó poner la vida misma para defender estos territorios que hoy compartimos, ¿cierto? Y que hoy en el distrito de Medellín las personas se preguntan, ¿y cuándo se van a ir para sus territorios? ¿Cuáles son sus territorios? ¿Cuáles serían sus territorios? ¿Cierto? Y esa única historia no nos ha contado que el primer pueblo libre de América con mayoría de población afrodescendiente es San Basilio de Palenque y que la primera nación libre de América fue Haití. Y que eso deja sobre la mesa que las luchas, las libertades y los logros de los pueblos afrocolombianos y afrodescendientes han atravesado estratégicamente las luchas y las libertades de todo un continente. La escuela no habla de eso. Esa es la invitación que hace la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. No es a disfrazar a los niños y las niñas el 21 de mayo. No es disfrazarlos, ni es proponerles que les disfracen, ni es correr hacia las instituciones y dependencias que trabajan el tema, a ver si tienen un tallercito y con eso yo saco mi acto cívico. Ustedes no se imaginan todas las solicitudes que llegan a la gerencia étnica en esos días cercanos al 21 de mayo. Y cuando se topan conmigo, pues imagínense cómo les va a los que andan buscando recetas, ¿cierto? Porque entonces el 21 de mayo lo que hago es sacar todo eso que trabajé los otros 364 días. Se vuelve como una exposición, toda una reflexión de eso que fui reflexionando los otros 365 días. Y no tendré que decirle a los niños y las niñas que se disfracen, porque seguramente ya ellos y ellas habrán generado tantas reflexiones que tendríamos no solo un acto cívico, sino, mejor dicho, la escuela y su famosísimo Día de la Raza. La escuela sigue hablando del Día de la Raza. El Día de la Raza, que data de 1915 y que aparece en honor
a la llegada de españoles al continente americano, en honor a. Todo lo que envuelve el famosísimo Día de la Raza es una historia de colonización, de esclavización y de honor a España, ¿cierto? Cuando hace rato se fue transformando el nombre, en algún momento se llamó Día de las Identidades y hoy, a partir del año pasado, ¿sí? Allí está equivocado, es 2021, me equivoqué allí. Es la resolución 0138 de 2021 del Ministerio de Cultura, que lo nombra como Día de la Diversidad Étnica y Cultural. ¿Sí? Es el día. Y las personas seguimos hablando de un famoso Día de la Raza, pero lo más delicado es que las instituciones educativas seguimos hablando del Día de la Raza. Y el Día de la Raza, recordemos entonces que su estructura fue, cuando se habló de raza, fue categorizar, decir, acá está la raza blanca, acá está la negra, ¿cierto? Estos son los inteligentes, estos son los que tenemos dudas siquiera que sean seres humanos y todo lo que eso implicó en el relacionamiento de las personas. Necesidad de reflexionar para tener una mayor coherencia incluso. Una se sigue sacudiendo que el 23 de abril de cada año en las instituciones educativas le sigamos proponiendo a los niños, niñas y adolescentes que le tenemos que agradecer a España porque nos trajo una lengua. Pero hoy tenemos 67 lenguas de los pueblos indígenas vivas, las que han logrado sobrevivir. 68 con el criol, 69 con el palenquero, 70 con el rumaní, 71 con la lengua de señas, 72 es el español, pero tenemos que seguir agradeciendo una. Por supuesto que el español tiene un lugar, y tiene un lugar en nuestras vidas, pues ¿cómo que no? Si es la lengua con la que nacimos, crecimos, nos hemos comunicado y hemos construido. El peligro está en lo que le aprendí a Tere en la maestría cuando nos presentó la historia de esta conferencia de Chimamanda Adichie Ngoy, el peligro de una sola historia. Hemos estado y seguimos en el peligro de una sola historia. Y cuando el 23 de abril no abrimos la reflexión con los niños y las niñas, con los adolescentes y jóvenes, de cuántas lenguas tenemos, y de por qué es el español el que hablan las mayorías, ¿cierto? Eso hace que los niños y las niñas, como las personas adultas, sigan pensando que cuando estoy al lado de una persona de Estados Unidos, entonces sí es bilingüe con su inglés. Y cuando estoy al lado de una persona de Francia, sí es bilingüe con su francés. Y cuando estoy al lado del hermano o la hermana indígena, es un mal hablado. No es bilingüe ni es políglota, es un mal hablado. Y los niños y las niñas no saben que el asunto es que ya estés en una segunda o tercera lengua y que el español no es su lengua materna. Pero si no se los decimos en la escuela, ellos y ellas no lo saben, ¿cierto? Bien, preguntémonos, ¿cómo representamos? ¿Cómo estoy de tiempo, Camila? ¿Me queda algún minutico? Bueno, preguntémonos, ¿cómo representamos la historia, las prácticas culturales y la cotidianidad de las poblaciones afrocolombianas en nuestros contextos educativos y de interacción social? ¿Qué hay en nuestras carteleras de las instituciones educativas, de la UDA, de los espacios sociales y culturales? ¿Qué decimos en los actos cívicos? ¿Qué historias cuentan los cuentos que le proponemos a los niños y las niñas? ¿Quiénes protagonizan? ¿Y qué historias narran? ¿Cierto? Todo el material didáctico que utilizamos. ¿Sí? ¿Con qué muñecas siguen jugando las niñas y los niños en los hogares infantiles? ¿Qué colores tienen? ¿Qué morfología representan? Para hablar de reconocer y promover las prácticas culturales, la primera tarea es a conocer
esas prácticas culturales. Cuando uno las conoce, lo demás viene por añadidura. Eso se le vuelve a uno como el lente que se pone para ver la vida. Eso se vuelve espontáneo, eso se vuelve cotidiano, ¿sí? Entonces no tenemos que andar haciendo un esfuerzo de preguntarnos cómo lo promuevo. Vámonos a lo simple, cómo me acerco y cómo conozco eso para desmitificarlo. Muchas veces he escuchado que se dice que es difícil amar lo que no se conoce y yo cada vez como que le encuentro más sentido a la frase aquella. Así que si quiero amar algo, lo conozco. No me Pasemos entonces a la acción. Conozcamos y promovamos de manera pertinente y cotidiana las prácticas culturales de las poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en las instituciones educativas, en las instituciones universitarias. Porque resulta que las instituciones universitarias forman los profes y las profes que siguen diciendo que hay un color piel y que siguen hablando del Día de la Raza y que siguen hablando del 23 de abril porque hay que, yo no sé ni por qué no le mandan una carta al rey de España para seguirle agradeciendo que nos hayan traído una lengua. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Primero que todo, me gustaría agradecerle a la profesora, fue un abrebocas, de verdad, se van a dar cuenta para mi presentación, con muchas cosas que ella decía, me identificaba con lo que viví en el colegio, digamos que a veces también uno se pregunta como, bueno, ¿y qué pasa después de que se conozca esa ley o qué pasa después de que se conozcan esas actividades, ¿cierto? Y ese reconocimiento también, ¿cómo va a afrontar a la diversidad inclusive de lo que es ser afrocolombiano? Porque también hay afrocolombianidades y nos vamos a dar cuenta justamente con esta presentación. Bueno, como ya les dijo Cami, mi nombre es Daniela Carmona, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y digamos que mi investigación se llama la promoción de las expresiones culturales afrocolombianas en la institución educativa San Andrés de Girardota. Bueno, para empezar, para que nos contextualicemos un poquito, estamos hablando de las expresiones afrocolombianas y aquí van a aparecer dos muy importantes, que son la danza y el sainete. Listo, dentro de la danza pues es una danza muy afroandina y dentro del sainete pues no sé si alguien sepa qué es el sainete. Bueno, el sainete es una pieza teatral que digamos lo que busca es trabajar a partir del humor y la sátira, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que ha sucedido es que en el pasado, en el espacio pues de la vereda, que es afrocolombiana, el sainete era la forma de resistir frente a esos, o sea, esas prácticas que hacían los españoles, ¿cierto? Entonces era una hacienda esclavista y el sainete era la forma de resistir. Y eso se convirtió en una tradición que luego de que ya se fueron esclavos libres, se convirtió en una tradición de ellos frente a recordar esa resistencia que pasaba, ¿cierto? Y hoy en día se sigue trabajando. Entonces, primero que todo es entender eso, el sainete es una pieza, es lo que intentan también es vivir digámoslo de una forma burlona, porque lo que hacían en su principio era como reírse de ese esclavizador, ¿cierto? Entonces va a aparecer cosas muy importantes, vamos a mirar como ahí la imagen, 5 personajes súper importantes. El primero es el abanderado, que es el que lleva la bandera. Ese personaje digamos que es el que abre y cierra el sainete y es el que digamos que habla cuando no hay guión, porque la idea del sainete es que todo sea como si estuviéramos hablando. Está el padre, bueno, hay algo que va a representar la ley, va a representar la moral y va a representar como lo gubernamental. Entonces está el sacerdote, está el policía o el que castiga y está el alcalde. Y fuera de ellos dos pues están ya los hombres y las mujeres. Listo. Bueno, ahora sí, el contexto. Girardota Girardota, ustedes saben dónde está, en el norte del Valle de Aburrá, y al norte del municipio de la cabecera urbana es lo gris, está la vereda San Andrés, ahí en la flechita.
La vereda San Andrés, entonces, como ya les he contado, está declarado como territorio afrocolombiano y el sainete, la danza y el sainete en ese momento está como patrimonio inmaterial de Antioquia desde el 2014. Digamos que entonces bajo esto yo me pregunto qué pasa con la escuela que hay allí, ¿cierto? Y la escuela de San Andrés justamente también se encuentra declarada como afrocolombiana. Digamos que siendo de Girardota es muy curioso porque hay que tener en cuenta que en Girardota se celebran las fiestas de la danza y el sainete, pero como girardotanos yo creo que habemos tres tipos de personas. Primero, los que sabemos que existe por las fiestas, ¿cierto? Ay, sí, hay fiestas de la danza y el sainete, sí, eso es de acá, pero no tienen ni idea qué es la danza ni tienen ni idea qué es el sainete, ¿cierto? Está el segundo tipo de girardotanos, que es el que sabe qué es, pero no reconoce, o sea, simplemente sabe, yo sé que hacen sainete, el sainete es una pieza teatral, hay afrocolombianos, y están los que sí lo reconocen, sí saben qué es y digamos que se sienten orgullosos de eso. La mayoría de los girardotanos están en el primero, curiosamente, ¿cierto? Entonces yo me preguntaba, ¿es solamente de lo que pasa en la urbe y en el resto de las veredas o también sucede en la vereda San Andrés? Porque a pesar de que la vereda San Andrés es, digamos, un territorio afrocolombiano, pues también tiene población que no es afrocolombiana, ¿cierto? Entonces, más o menos de ahí, prácticamente de ahí sale la investigación y yo me pregunto, bueno, listo, puede que sí existan prácticas que me den cuenta de eso, de esa afrocolombianidad, pero ¿la escuela qué? Y si la escuela de verdad va a ser como esa sensibilizadora de esas expresiones afrocolombianas y de eso, esa identidad de lo que fue y de lo que es en este momento. Entonces, de ahí surge, pensándolo pues también que soy una maestra en formación. Para ello entonces empecé pues como buscando qué había, no tenía mucha esperanza la verdad, pero busqué a ver qué había y digamos que me centré en tres conceptos claves que fueron educación, la vereda San Andrés y la cultura afrocolombiana. De la vereda San Andrés no encontré mucho, pero sí habían bastantes cositas, pero eran más que todo sobre historia de la vereda, historia del sainete, artículos sobre Corantioquia porque había pasado a ser patrimonio inmaterial de Antioquia, pero no había mucho sobre las prácticas culturales, ni inclusive de educación no había casi nada. Y lo que había de educación era a partir del trabajo que se ha hecho de salvaguardar ese patrimonio, pero comunitario. Entonces, ya de entrada, pues ya sabía que dentro de la educación, dentro de la institución educativa, como que no había mucha investigación. Y fuera de eso, también me llamó mucho la atención porque sí hay mucho de promoción cultural afrocolombiana, más que todo en San Andrés, en los Raizales, en San Andrés Islas, me salió mucho San Andrés Islas, en la costa pacífica y en la costa caribe. Entonces, a partir de ahí, pues era importante como saber de esa identidad de lo que nos hablaba la profesora, pues qué pasa con esa promoción, qué es lo que se ha hecho, y digamos que de ahí me basé sobre todo con la idea de ese tejido social y tejido comunitario. Bueno, entonces surge la pregunta de cómo se está dando la promoción de las expresiones culturales afrocolombianas en la institución educativa San Andrés de Girardota, Antioquia, bajo el objetivo general, que era identificar elementos relacionados con la promoción de la cultura afrocolombiana en la institución educativa San Andrés de Girardota, Antioquia, y me planteé dos objetivos específicos. El primero era reconocer los elementos relacionados con la promoción de la cultura afrocolombiana presentes en los documentos de gestión académica, y el segundo, describir las prácticas pedagógicas y culturales relacionadas con la promoción de la cultura afrocolombiana en la institución educativa de San Andrés. Bueno, para la metodología, entonces, bueno, cualitativa, trabajé a partir del paradigma interpretativo, un estudio de caso intrínseco, pues porque era específico en un territorio, y me planteé algunas técnicas. Al principio lo había pensado muy desde el análisis documental, pero luego surgieron muchas otras cosas para hacer, entonces realicé 3 entrevistas, hice un taller, 2 observaciones, bueno, más o menos aquí les voy contando. En el análisis documental, entonces estaba primero con los documentos de la gestión académica, que en un principio pues eran el PRAE,
el plan de área, el PEI, el manual de convivencia y la cátedra de estudios afro. Pero pues esa no la tienen, entonces ya esa no la podía revisar. Y luego me di cuenta con las entrevistas que habían algunos profes que habían estado trabajando bajo unos libros que tienen que ver con el Consejo Comunitario de la Vereda, entonces también le hice una matriz de análisis a esos libros, que son el Plan de Salvaguardia, el Sainete Galán, el Sainete de Don Tolimán y un repositorio bibliográfico sobre las familias saineteras. Estuve en entrevistas y conversatorios, entonces con el rector, con los profesores de ciencias sociales, que son 3, 2 de bachillerato y 1 de primaria, aunque con la de primaria hay algo muy curioso porque ella es la representante, de hecho ella hace parte, es de la familia del Consejo Comunitario, la representante como de primaria, pero ella tiene primero, entonces ella en realidad no da ciencias sociales, da todas las materias porque no es profesorado. Con la profesora Nancy Serna es la directora del Parque Vivo, ahorita les hablo un poquito del Parque Vivo, y en conversatorio sobre la danza con un grupo de danza de la vereda que me lo encontré en una de las observaciones. Entonces tuve 2 observaciones, la primera fue referente al Día de la Afrocolombianidad en mayo y la segunda en octubre en el Día de las Etnias. Digamos que acá en la segunda, bueno, tuve la oportunidad como también de ser un poquito participante, porque digamos que el rector me dejó vincularme con los profes, y por ejemplo en la segunda observación, bueno, en la segunda actividad, nos pareció muy pertinente, justamente, ahorita me llamaba mucho la atención cuando la profe hablaba, porque hicimos un mural, y el mural, entonces lo que decía era que los chicos escribieran, entonces en una parte decía cómo soy o cómo me veo y cómo me siento, empezando también con esas identidades diferenciadas que hay en la vereda, porque no todos son afro y no toda la población es de San Andrés. Y hay otra cosa muy interesante y es que puede que sean afro, pero es una cultura muy afroandina, entonces las prácticas culturales afrocolombianas también van a cambiar. Entonces como que también esas identidades empiezan digamos a sobreponer o a verse diferente. Y por último también hice un taller con los estudiantes de 10º y 11º, porque bueno, yo dije, ya tenemos pues como todo lo de la institución, pero en carne viva los niños qué saben o qué referencias tienen. El taller lo hicimos con el profesor Fernando Estrada, que también hace parte del grupo Diverser, y trabajamos a partir de las identidades, los referentes identitarios. Lo más importante del taller fue que de acá saqué a la profesora Nancy. O sea, los chicos hablaban como, ay, los referentes identitarios de la familia, pues decían la mamá, el papá, bueno. Cuando preguntamos por los referentes identitarios de la vereda, pues la única persona que salió fue la profesora Nancy. Entonces yo dije, pues yo no me puedo ir de acá sin saber quién es la profesora Nancy y qué hace la profesora Nancy para que sea un referente identitario con los niños. Del taller, por ejemplo, les voy a contar más o menos algunas cosas que salieron a flote, que de ahí, bueno, ya vamos a encontrar ahorita en los hallazgos, pero fueron con 50 estudiantes. De esos 50, 25 no sabían nada sobre la vereda. De esos 25, solamente 10 me sabían responder algo referente a la danza y el sainete, y solamente 5 me daban historia. Entonces yo dije como, bueno, estos 5 deben de ser de familia sainetera, pues no hay duda. El resto, quién sabe. Bueno, ya aquí entonces, ya después de hacer todo esto, digamos que lo que pude evidenciar fue, bueno, primero que el colegio no tiene una cátedra de estudios afro, pero en lo que me pude dar cuenta, la cátedra sí se hizo, pero dejó de llevarse a cabo porque los maestros dijeron que ellos le estaban apostando a una transversalidad del conocimiento. Por ejemplo, la profe que estaba trabajando con los libros, que es una específicamente, que es la profesora de 6º a 9º, ella me decía que para ella igual era muy duro, y entonces ahí también empieza el otro problema, porque la profesora no hace parte de la comunidad. La profesora hace parte de Girardota, pero no de la comunidad, entonces ella me decía, yo lo que les estoy enseñando a los niños son cosas que estoy leyendo, ¿cierto? No es algo que yo me haya apropiado, entonces es complicado cuando
yo estoy dando algo que en realidad ni siquiera conozco, justamente con lo que la profe estaba diciendo. Y aunque se le apueste, pues va a ser muy difícil. Por otro lado, entonces, dentro del plan de área, nos dábamos cuenta que en el plan de área sí aparece, pues, porque los lineamientos curriculares lo dicen, pero digamos, algo muy amplio de lo que es ser afrocolombiano. Y volvemos a la misma discusión, pues entonces se habla del marco afrocolombiano, pero no en realidad de su cultura propia, que es el sainete. Entonces digamos que se van a perder también esas referentes de identidad, de que yo soy afro, pero también puedo ser afro de muchas maneras, ¿cierto? No soy el mismo afro de la costa, inclusive con la misma comida. Porque la comida típica, pues, de San Andrés, de Girardota, no es la comida típica del Pacífico, no es pescado, no es arroz con coco. Entonces ahí también ya empiezan como a aflorar otras cosas. Entonces entender que esas identidades también iban cambiando y apostarle a esa cátedra de estudios afro, pero contextualizada. También van a aparecer conceptos importantes dentro de los documentos, como es la herencia cultural, la afrocolombianidad y el multiculturalismo. En el multiculturalismo se reitera mucho en digamos que en todos los documentos, pero también yo me hacía una pregunta, y es ese multiculturalismo, ¿hasta dónde va a llegar si los chicos todavía no tienen una identidad de lo que son, ¿cierto? Ni los que son de allí, ni tampoco los que vienen de afuera. Porque voy a contextualizar un poquito. En la vereda hay un hogar de chicos, entonces, de niñas. Entonces el hogar, la mayoría de las chicas que están en el hogar, pues que es prácticamente la mitad del colegio, estudia en San Andrés, pero pues a ellas no les interesa saber de la vereda, ellas no están ahí, ellas están de paso. Entonces ya también es identificar otras cosas, porque por ejemplo nos dábamos cuenta que muchas chicas son de otras regiones afrocolombianas, pero entonces las prácticas afrocolombianas van a cambiar también. Bueno, sobre todo en el manual de convivencia se trabaja mucho a partir de la tolerancia, el respeto, y por ejemplo yo hablaba con la profesora de primaria y ella me decía, pues yo la forma en la que estoy intentando transversalizar esto de la afrocolombianidad es a partir justamente de esa tolerancia, que los chicos entiendan primero quiénes son ellos, de dónde vienen, pues ella está en primero, de dónde vienen, cómo son, para poder que más adelante pues ellos puedan tener un respeto por quién es y por quién es el otro. Ahorita cuando la profesora estaba hablando me acordé, lo había olvidado por completo, y la profe me hizo recordar que en la entrevista ella me decía, una vez un chico le dijo a otro que es que él era blanco. Entonces yo me paré y le dije, vamos a hacer una actividad. Entonces él los sentó a todos y les dijo que miraran al tablero. Entonces les dijo, ¿de qué color es el tablero? El tablero es verde. Listo, les dijo luego que miraran la mesa. ¿Qué color era la mesa? La mesa es café. Y luego les dijo, miren todos a la pared. ¿De qué color es la pared? Entonces todos los niños dijeron, profe, la pared es blanca. Entonces ella les devolvió la pregunta, ¿y quién acá es de ese color? Entonces los niños, se me había olvidado completamente, pero fue algo muy interesante. Entonces que los niños todos dijeron como que, no, profe, nadie, pues niños de primero, no, profe, nadie. Es que bueno, entonces no nos llamemos por los colores, ¿cierto? Dile el nombre. Y entonces también como desde esas cositas tan simples, desde pequeños, pues se pueden ir logrando algunas cosas. Bueno, y entonces también dentro de los hallazgos pues podemos darnos cuenta que la mayoría de esa promoción no está en el currículo oficial, porque en los documentos no vamos a encontrar mucho, sino que está en el currículo oculto. Por eso ahorita yo les decía que si me hubiera quedado con el análisis de los documentos, pues no les tendría nada que contar. Ahora sí, con las prácticas culturales y pedagógicas, bueno, vamos a tomar como dos escenarios. Primero, las organizaciones o los eventos comunitarios. ¿Por qué? Porque es importante para comprender cuando les hablo de Parque Vivo, de Consejo Comunitario. Entonces, primero, el Consejo Comunitario existe hace 20 años en la vereda.
después de esos 20 años, en el 2014 fue, digamos que salió el plan de salvaguardia del que estábamos hablando, después de que fue considerado patrimonio inmaterial. Y digamos que con el Consejo Comunitario, pues lo que ha intentado es como legalizar las tierras, trabajar por esa comunidad, porque no hay algo que dicen los consejos comunitarios, es que tiene que tener tierras, y pues en la vereda San Andrés no, el Consejo Comunitario no tiene tierras en sí, que diga es de mi consejo, pues son de personas del consejo, pero no de la comunidad en sí. Entonces estaban empezando como a legalizar eso. Cuando les hablo del Parque Vivo El Sainete, el Parque Vivo El Sainete es un parque turístico, pero también es un parque que ha trabajado a partir del trabajo comunitario. En el Parque Vivo El Sainete vos puedes encontrar desde lo más cultural, como son sainetes y danzas, hasta el grupo de fútbol de los niños, ¿cierto? Entonces, digamos que fue un espacio pensado para que toda la comunidad estuviera allí. El Parque Vivo El Sainete no hace parte del Consejo Comunitario. El Parque Vivo El Sainete fue un proyecto dirigido con la profesora Nancy, ella es la directora, y lo que hizo fue, existe hace 7 años, y salió por un proyecto de la gobernación, ganaron ese proyecto y pues lograron hacer el Parque Vivo. El Parque Vivo entonces de esa manera pues no tiene recursos, todos los recursos son de ellos mismos, y los recursos que consiguen es a través del turismo. El turismo entonces digamos que se ha convertido en un parque turístico. Por ejemplo, la profesora me decía que ya están mandando documentos para que de verdad ya esté legalizado como parque turístico, y entonces allí lo que hacen es, digamos, hablar un poquito como de esas prácticas culturales, muestran el sainete, muestran la historia de la vereda, muestran las danzas, y con ello pues entonces digamos que el sainete ha tenido un cambio. El sainete en su originalidad era solo de hombres, ahora ya hay sainete mixto, hay sainete solo de mujeres, hay sainete de niños, hay sainete de jóvenes. Entonces digamos que se ha ido resignificando también ese papel dentro de esas resistencias afro. Pero entonces digamos que todo lo que pasa en el Parque Vivo El Sainete de una u otra forma, si bien está vinculado dentro del consejo, pues no está adjudicado al consejo de la vereda. Y por último tenemos las fiestas ancestrales de la vereda San Andrés, que muchas veces las confunden con las fiestas de la danza y el sainete de Girardota. No, las fiestas de la danza y el sainete de Girardota pues son en el parque de Girardota. Las fiestas ancestrales de la danza y el sainete son en la vereda, y existen hace más o menos 5 años, o sea, despuésito de que se creó el Parque Vivo. Bueno, ahora sí, con lo de la institución, entonces se logra reconocer, digamos que 3 escenarios. El primero va a ser la interculturalidad en el aula, que también va a ser problemática por lo que ya les había dicho, y entonces allí pues se logra trabajar a partir de ese consejo comunitario, pero vamos a encontrar digamos una piedra en el zapato, y es que los profes no son de allí. Entonces ya ahí ya vamos a como se van a tener que resignificar otras maneras de estar. El Día de las Etnias y el Día de la Afrocolombianidad, pues allí lo que se intenta hacer es como recordar esas raíces. En ambos días se llevó el Parque Vivo, en ambos días se llevó las danzas, las conferencias fueron dadas, una fue dada por la líder del Consejo Comunitario, otra fue dada por la profesora Nancy. Y los grupos artísticos, aquí es muy interesante porque aquí digamos que se va a hacer un corte, y es porque cuando empieza todo el proceso del libro de salvaguardia del sainete, la salvaguardia del sainete habla de la educación. Entonces dentro de esos escenarios de educación pues va a aparecer la institución educativa como ese escenario principal de esa promoción. Entonces, ¿qué se logra hacer? Se trabaja de la mano del Consejo Comunitario, estamos hablando del 2014, se trabaja de la mano del Consejo Comunitario y de la institución, de los directivos, de los maestros, de los estudiantes, y digamos que se empiezan a crear unos grupos artísticos. Esos grupos artísticos van a constar de grupos de danza, como ya les había dicho es muy afroandina, y de grupo de sainete, de saineteros. Uno de los libros que les hablé fue el Sainete Galán. El Sainete Galán lo logran hacer los chicos por una convocatoria que sale de Antioquia, y logran publicar el libro.
Pero ¿qué pasa? De un tiempo, o sea, se logra mantener, inclusive se llamaba semillero sainetero de la institución educativa San Andrés, pero en ese momento ya no está. Yo creo que lo que logra pasar ahí, y con lo que me he dado cuenta, es que cuando llega el Parque Vivo, lo que pasa es que el colegio logra, como que dice, pues ya hay un Parque Vivo, aquí ya hay gente que está trabajando por esas danzas, por esas sainetes que conocen más, pues desliguémonos un poquito y dejemos que ellos trabajen, ¿cierto? Entonces, digamos que, pero ellos siguen diciendo, en el Parque Vivo pues están todos los estudiantes del colegio, entonces digamos que lo que se puede evidenciar es que lo que sucedió es que con el Parque Vivo digamos que se resignifican esas maneras de estar en los procesos educativos de la institución. De ahí ya de las conclusiones, pues aquí hay algunas. La primera pues es que, bueno, la institución se piensa desde la interculturalidad, sin embargo, es importante también que esa cátedra o ese proyecto educativo, como lo quieran llamar, se trabaje desde las identidades, no solamente como, bueno, lo vamos a trabajar en el currículo porque es afrocolombiano, sino también vamos a trabajarlo desde el currículo, pero desde el contexto afrocolombiano de nosotros, que es muy diferente al resto de los afrocolombianos. Pero seguimos siendo afros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo identificar esos sujetos de identidad ahí? También dentro de las, digamos que otras conclusiones, bueno, es que con el tiempo se van cambiando o se le van dando otras formas de ver a esas prácticas, pero si no, digamos que si los chicos no están conscientes de lo que sucede con esas prácticas, pues las prácticas se van a ir perdiendo, o ni siquiera se van a ir perdiendo, sino que se va a perder como ese sentido de pertenencia por eso que se tiene, ese querer, eso que hay ahí, sentirme orgulloso de eso que sucede. Por otro lado, pues también ahí hay algo dentro de la institucionalidad gubernamental, y es que la falta de recursos pues tampoco va a permitir que se lleven a cabo muchos procesos. Entonces lo que se podría hacer es importante que dentro de esa institucionalidad gubernamental se abran, digamos, una fuerza para que se puedan crear otros procesos, inclusive con los maestros, porque qué interesante fuera que un maestro, etnoeducadores que hay allá, etnoeducadores trabajen ahí en la institución, y en esa institución entonces también se puedan seguir generando esos procesos, porque son etnoeducadores, hacen parte del consejo comunitario, ¿por qué no llevar ese conocimiento también al aula? Bueno, y es importante, bueno, esa me parece súper importante también, y es que después de todo esto hay que crear como algo del tejido social, seguir construyendo ese tejido social, pero no solamente desde la vereda, porque listo, desde la vereda lo saben, pero va a pasar lo mismo en el municipio. Pues yo decía, como aunque yo no sea de la vereda, pues yo hago parte de Girardota, ¿cierto? Entonces es una identidad también como girardotana, como mi territorio. Entonces crear proyectos educativos o cátedras que permitan que el resto de las instituciones educativas pues al menos sepan qué es. Ya ellos verán si lo quieren tomar o no, pero que al menos sepan que existe, y que no es simplemente como, bueno, ya llegó noviembre, ya llegó el día de las fiestas de la danza del sainete, vamos a ver el sainete, no, sí, qué bueno que existe el sainete porque nos van a hacer fiestas, sino que de verdad haya una apropiación de eso que hay. Inclusive allá escuché que alguien decía, el sainete lo llevan a muchas partes y en Girardota no sale. Y yo decía como, y entonces otro decía, no, es que el sainete lo apoyan en muchos pueblos y ni siquiera en el pueblo de nosotros saben de qué se está hablando. Entonces también como ese desenraizamiento de lo que somos y de lo que hay va a empezar a crear como una ruptura en ese tejido social. Y entonces la importancia de que se converse tanto con lo que hay en la escuela dentro del currículo, tanto oficial como oculto, y con esas ideas que también se van gestando en la comunidad, que no van a ser las mismas, porque también es una transformación constante de ese consejo y de esas personas afro que hay allí. Y ya, muchísimas gracias. Bueno, buenos días nuevamente. El proyecto que tenemos Daniela y yo a cargo titula Tejiendo el currículo desde una perspectiva étnico-territorial.
con las comunidades del corregimiento de Gilgal del Darién Caribe Chocuano. Las comunidades son indígenas y afrodescendientes. Y aclarar que son comunidades campesinas pues dentro del corregimiento. Bueno, el recorrido inicia desde una salida de campo que se realiza desde el Semillero de Investigación de Historia Pública y Pedagogía Social, que está coordinado por el profe Diego Ramírez. Hola, profe. Y en esta salida de campo que realizamos en el año 2021, en el mes de agosto, empezamos a hacer todo, bueno, el objetivo de esta salida fue realizar un pre-IFEX y un preuniversitario con las comunidades, con el fin pues como de promover ese acceso a la educación, garantizar ese acceso a la educación, y a partir de allí empezamos a evidenciar algunos asuntos en relación con las formas en que se accede a la educación, qué pasa cuando accedemos a la educación y qué es lo que la educación tiene propuesto enseñar, que en efecto pues desde esos currículos no está completamente contextualizado a las necesidades y al contexto de estas comunidades, ¿cierto? Bueno, entonces, como ya lo mencionamos, esto está en el corregimiento de Gilgal, que está ubicado en Unguía, Chocó. Entonces, bueno, es importante aclarar que este proyecto está en proceso, no se ha culminado. Hasta el momento pues estamos como en la revisión bibliográfica, en el análisis de nuestros diarios de campo y algunas de las reflexiones que retomamos allí. Entonces, ¿qué encontramos cuando realizamos el preuniversitario del PREIFES en los territorios? Lo primero fue que uno de los líderes indígenas de Gilgal, cuando estábamos realizando el preuniversitario, yo estaba encargado, estamos encargados del área de lengua castellana, y este líder nos dice, bueno, si ustedes nos van a enseñar lengua castellana, es importante que aprendan en Vera. Y tiene toda la razón, y creo que precisamente ese es la primer tensión violenta y que genera un conflicto también en las formas en que se accede a la educación, precisamente porque no se reconoce hasta ahora ni siquiera en las teorías postcríticas de los currículos a las lenguas nativas como lenguas que hacen parte del contexto colombiano y como lenguas que pues precisamente están en los escenarios escolares, como pasa en la institución educativa ICRAF, que ya me le grabé el ICRAF, pero no me le he grabado el nombre completo, Alcides Fernández, la institución educativa Alcides Fernández. Bueno, eso fue uno de los hallazgos. Otro de los hallazgos es que hay grandes vacíos pues como en cuanto a esos contenidos que se desarrollan, precisamente porque bajo ese discurso también de lo minoritario, y las formas en que también se establece la educación, cuando es una educación masiva y al estar allí ubicados no es una educación que desde lo masivo genere una necesidad, pues entonces los recursos, las intervenciones, porque muchos maestros y maestras tienen que emigran entonces del Chocó hacia Gilgal, y muchos maestros y maestras entonces tampoco quieren estar allá, porque en cuanto a accesibilidad pues al territorio no es tan fácil, es un lugar que la energía se puede ir a las 10 de la mañana, entonces eso implica que pues hayan unas inconsistencias en el proceso de formación, ¿cierto? Entonces nos encontramos que, bueno, primero que la lengua, muchos que conservan la lengua nativa, muchas personas de las comunidades indígenas, entonces eso implicaba que pues acercarse al castellano generaba un conflicto y una tensión en el proceso de aprendizaje. Lo otro es que habían personas adultas que ya habían terminado su bachillerato y lo habían terminado sin IFEX, entonces pues al haber terminado este bachillerato sin IFEX, pues no podían acceder a la educación pública, y que también no habían hecho pues como esos procesos de inscripción al IFEX, porque entonces eso implicaba, o que no han presentado ese IFES, también porque eso implicaba no
no tener esas bases lingüísticas, de contenidos para realizar como el examen de las pruebas Saber Pro. Dani, de pronto quieres agregar algo. Bueno, en cuanto a esto que nos venía nombrando César, digamos que teniendo en cuenta las tensiones que fuimos hallando mientras realizábamos el pre-ICFES, se mostraba muy tensionante para nosotros porque de alguna manera llegamos con un objetivo que era este inicial que nos decía César, de acuerdo a esos antecedentes que ya teníamos previos del territorio, porque ya se habían llevado pues previamente otros procesos ligados pues también al semillero o a la universidad, y que nos presentaban entonces esa primera problemática que era el acceso a la educación, pero el acceso a la educación superior, ¿cierto? Pero que cuando llegábamos allá nos encontrábamos con este problema tan estructural que no es solo porque no acceden a la educación superior, sino qué está pasando dentro de las escuelas que no permite que esto suceda, o qué pasa en las escuelas que precisamente los desconoce a ellos a partir de lo que es Colombia en general, que como lo decía la profe ahora, no es únicamente la afrocolombianidad o lo indígena o lo campesino, no es un problema que encontremos solo acá en lo citadino, porque es que nosotros no nos preguntamos por eso, o es que no está o no es evidente y simplemente buscamos ocultarlo, sino que dentro de esa mayoría de nuestro territorio que es rural, tampoco se buscan esas formas de hacer que ese acceso a la educación sea un poco más igualitario, equitativo, referente a lo que nosotros desde nuestra posición como citadinos, como incluso estudiantes que hacemos parte a una universidad, no nos preguntamos, ¿cierto? Y por eso inicialmente nuestro objetivo es entonces en estos otros territorios que la institucionalidad y la educación formal desconocen y buscan invisibilizar, ¿cierto? Entonces nuestra mirada como maestros y maestras en un primer momento fue entonces preguntarnos por ese acceso a la educación superior, pero que cuando llegamos allá nos encontramos con inmensidad de problemáticas que nos hacen preguntarnos entonces ese qué hacer como maestros y maestras que nosotros hemos venido aquí formándonos, a qué nos estaba llevando, ¿cierto? Porque es preguntarse cómo llegamos allá, cuánto nos costó llegar, cómo hacen las comunidades para desplazarse, porque bueno, el ICRAF tiene como otras ramas, pues como otras escuelas alrededor pues del corregimiento, pero que esa es como la principal y que albergábamos entonces en el pre-ICFES y en el preuniversitario entonces estudiantes que de las otras escuelas que llegaban allá, y que incluso dentro de esas mismas escuelas se encontraban diferencias abismales en cuanto a los contenidos que se dan específicos en la escuela. Y bueno, entonces con César hacíamos parte de la comisión de lengua castellana o lectura crítica, y yo hacía también parte de la comisión de razonamiento lógico. Entonces encontrábamos entonces diferencias en cuanto al lenguaje y cómo se les dificultaba a ellos acercarse a un texto o a un párrafo pequeño y cómo generar inferencias a partir de él, y que a pesar de que nosotros buscábamos llevar textos que fueran cercanos a ellos, que hablaran de su territorio o que les fuera como más propio y más sencillo reconocer pues unos contenidos y unos estándares que nos exigen que ellos deban de saber e inferir de eso, pero que también buscaran ellos otras formas de que eso que se les exige se les hiciera un poco como más fácil y más cercano. Pero por ejemplo desde el área de razonamiento lógico era demasiado complejo, porque habían unos que eran demasiado tesos desde incluso los mismos saberes que les daba el territorio para acercarse incluso a no sé, ellos por ejemplo muchos lo hacían desde el tanteo, o es que a mí se me hace más fácil resolver una ecuación de esta manera u otra, y uno llevándoles, nosotros queriendo hacer algo diferente y llevándoles, seguíamos llevando una estructura ya determinada de cómo se debía resolver un ejercicio matemático, ¿cierto? Que entonces nos ponía entonces en esa tensión de entonces cómo están hoy desarrollados los currículos dentro de la escuela, y por eso entonces nuestra problemática va a ir entonces ligada a esas concepciones o construcciones curriculares
que hay entonces en esos otros espacios de territoriales que no están hoy enfocados o que no enfatizan entonces esas otras identidades y esas otras cotidianidades que tiene nuestro territorio, ¿cierto? Y que entendíamos entonces estas cotidianidades no como eso que se vive día a día, sino como un entramado, un tejido social y estructural que va a partir entonces de esa relación que yo construyo con el otro y que se va a dar en diversos escenarios pues sociales. Bueno, entonces para eso nos trazamos esos 3 objetivos específicos. El primero pues es realizar la salida de campo, la cual está programada para el mes de febrero, sí, febrero, profe, no sé, pero sí la tenemos programada para el mes de febrero más o menos, precisamente para poder darle como toda esa, porque la salida de campo es como ese ombligo, pues como ese eje, que es lo que va a hacer que precisamente el proyecto tenga unos resultados esperados, ¿cierto? También pensándonos un poco ese asunto, de hecho acá, porque acá una de las tensiones es precisamente el currículo y entendiendo el currículo como ese currículo establecido, generalizado, que es precisamente un currículo que se convierte hegemónico, aunque hable de inclusión o aunque hable de multiculturalidad, ¿cierto? Porque no es un currículo, bueno, porque ahora ya sabemos que la escuela está en un contexto determinado y que precisamente hay unas características de la escuela desde ese contexto. Ahora hay que empezar a pensar qué tan contextualizado está el currículo, ¿cierto? Desde las necesidades, teniendo en cuenta una de las actividades que hicimos en la primera salida de campo del año pasado, en donde hicimos una actividad realizada titulada Los Sueños del Darién, y en esta actividad encontrábamos que tanto las personas adultas que hacían parte del preuniversitario, que ya eran egresados y egresadas, y los jóvenes que estaban en proceso de egresar, empezaban a escribir y a contar sus sueños y siempre eran sueños enlazados a sus necesidades como desde la comunidad. Entonces había una mujer indígena que era líder en su territorio y ella era de hecho quien construía las casas y ella decía, a mí me gustaría estudiar algo para construir mejores casas a mi comunidad, ¿cierto? Entonces uno desde acá podría pensar, bueno, quiere ser arquitecta, ¿cierto? Desde esa occidentalización de la profesión, pero que ella no lo ve de esa manera, sino más bien que lo ve como algo, como un bien colectivo, y que es precisamente lo que hay que pensarnos desde esos currículos, porque hablar de un currículo y un currículo postcrítico implica precisamente que se adapte, ¿cierto? Y que se construya desde el lugar de enunciación propicio y el lugar de enunciación al que pertenecer cada currículo, ¿cierto? Eso quizás sea un pensamiento muy anarquista, yo creo, que cada escuela debería tener su propio currículo, pero que precisamente ese currículo va a permitir ese reconocimiento, esas necesidades y suplirlas también, ¿cierto? Porque pues, no solamente reconocerlas, sino también suplirlas. Bueno, entonces ya desde lo metodológico, nuestro paradigma es el cualitativo. Tenemos el enfoque pues, de la experiencia etnográfica narrativa y la investigación acción participante, y las técnicas que tenemos propuestas para este proyecto son los diarios de campo realizados desde la primera salida de campo y los que vamos a obtener ahorita en esta próxima salida, algunas entrevistas con maestros, maestras, estudiantes que participen en esta salida de campo de estas próximas intervenciones, el trabajo de campo que van a hacer talleres tratando pues precisamente de identificar esas necesidades, esas formas de concebir, la educación también, las formas en que se habita esa escuela, y por último una revisión documental que es la que hemos venido realizando, y esa revisión documental es desde lo teórico, las distintas teorías pues como que hablan del currículo,
pero también una revisión documental de la institución educativa, como planes de área, PEI, o proyectos educativos institucionales, también pues que es lo mismo, y o cualquier otro tipo de informes que nos pueda brindar la institución. Hasta ahora tenemos como esas revisiones documentales y eso es lo que hoy llevamos pues como del proyecto en el momento. Y ya algunas fotos de la salida de campo.